Generalidades del desarrollo humano. El filósofo griego Heráclito dijo, todo fluye y nada permanece. El desarrollo humano es el proceso de muchos cambios que ocurren a lo largo de nuestra vida, así como también ciertos aspectos pueden reforzarse y llegar a ser los factores que contribuirán a la formación adulta. De esta manera podemos decir que el desarrollo humano es sistemático, que sigue un orden lógico y es adaptativo, se acomoda a las circunstancias externas. A este proceso del desarrollo humano, los científicos lo llamaron desarrollo del ciclo vital. Las metas del desarrollo humano incluyen el poder describir, explicar, predecir e intervenir en el desarrollo, tanto físico como psicológico. Específicamente, los científicos del desarrollo estudian tres ámbitos principales: el físico, el cognoscitivo y el psicosocial. Aunque muchas veces se ha cometido el error de tratar estos ámbitos por separado, en realidad están interrelacionados. Un investigador se refirió a esto y dijo: nuestro cerebro funciona mejor, nuestro razonamiento es más agudo, nuestro ánimo es más luminoso y nuestra vulnerabilidad a las enfermedades disminuye si estamos en buena condición física. Aunque para facilitar el estudio del desarrollo físico, cognoscitivo y psicosocial se lo hace por separado, en realidad se trata de un proceso unificado. Ciclo vital. Varios científicos dieron a conocer que el desarrollo humano se da en sucesiones de pasos a lo largo del tiempo y tienen primordialmente un enfoque del desarrollo del ciclo vital basado en algunos principios. El desarrollo persiste a lo largo de la vida, es decir, es una variación, y en cada proceso se guarda todo lo vivido y posteriormente ello influirá en el futuro, y cada cosa que suceda será de igual valor. El desarrollo tiene diversas dimensiones que se relacionan y que se manejan de distinta forma. El desarrollo tiene distintas direcciones porque las personas tendemos a salir adelante en algunos ámbitos y en otros no. Un ejemplo de esto es cuando los jóvenes avanzan en habilidades críticas pero se van perdiendo la habilidad de resolución de problemas. Bueno, el influjo referente a la biología y cultura varía en el ciclo vital, puesto que se inmiscuyen en el desarrollo. Es decir, las habilidades biológicas van disminuyendo a lo largo del tiempo, pero las habilidades culturales se mantienen y lo recompensan. El desarrollo compromete cambiar el reparto de recursos, porque en el paso del tiempo los recursos para la niñez, adultez y vejez cambian de acuerdo a las circunstancias de esas etapas. El desarrollo también indica plasticidad y memoria, y la fuerza, porque se desarrollan hábilmente aún con edades mayores. Pero también existen algunos alcances limitados. Bueno, en el desarrollo los contextos históricos y culturales intervienen también en el desarrollo humano. El ciclo vital consta de 9 periodos. El primero es el periodo prenatal, que dura aproximadamente 40 semanas. Empieza con la fecundación y termina con el nacimiento. Se divide en 3 etapas. La primera, la etapa germinal, dura desde la fecundación hasta la segunda semana y se caracteriza por la implantación del cigoto en las paredes del útero y la división celular. La segunda, la etapa embrionaria, dura desde el final de la semana 2 hasta la semana 8. En esta etapa se desarrollan las capas embrionarias, que son endodermo, mesodermo y ectodermo, que darán lugar al desarrollo de órganos y estructuras tanto externas como internas del embrión. Esta etapa es crítica ya que el embrión puede sufrir daños en el desarrollo debido a influencias ambientales por parte de la madre, como el consumo de alcohol, drogas, medicamentos, entre otros. Por último, la etapa fetal. Dura desde la semana 8 hasta el nacimiento. En esta etapa el feto crece longitudinalmente y existe un desarrollo de los párpados y las uñas. Además, desarrollará su forma final, que estará lista para el nacimiento. El siguiente es el periodo de primera infancia. Esta etapa dura desde el nacimiento hasta los 3 años.
En el primer año de vida, el niño deberá tener reflejos básicos que nos permiten saber si su desarrollo está bien. Por ejemplo, el reflejo de marcha consiste en sostener al bebé con los pies descalzos sobre una superficie plana, y la reacción del mismo será hacer movimientos que parecerán una marcha. Así como existen muchos más reflejos que el neonato deberá poseer. Casi todos los reflejos involuntarios desaparecen entre los 6 y los 12 meses de edad. Solamente persisten algunos como el parpadeo, el bostezo, el estornudo, entre otros. El niño deberá poder gatear en el primer año de edad, deberá poder caminar en el segundo año y en el tercer año deberá poder correr. Y no solo son importantes las habilidades motoras, sino que el neonato también deberá poseer habilidades visuales, auditivas, olfativas y gustativas, como por ejemplo el reconocimiento de caras conocidas y desconocidas. Periodo de niñez temprana. Esta etapa dura desde los 3 hasta los 6 años. Algunas características del desarrollo de esta etapa en el niño son el juego simbólico, la comprensión del número, el desarrollo muscular, el egocentrismo y la irreversibilidad. Además, existe un desarrollo artístico y se define una preferencia por el uso de una de las dos manos. Periodo de tercera infancia. Esta etapa dura de los 6 a los 12 años. Un factor muy importante que está presente en esta etapa es el ingreso a la escuela. Ya que la escuela es una gran influencia en el niño, aparece la comparación social. Además, existe un desarrollo motor tanto grueso como fino y un crecimiento longitudinal. También se desarrolla la memoria y el lenguaje. Existe una comprensión de su propio lenguaje y de la memoria. A partir de esto aparece el autocontrol. Periodo de la adolescencia. Esta etapa dura de los 12 a los 18 años y se caracteriza por cambios tanto físicos como psicológicos. Es una transición de la niñez a la adultez. Se desarrolla la madurez sexual y existe una búsqueda de identidad. Existe un factor muy importante dentro de esta etapa que es la presión social. Esta es una de las influencias que forma parte de la construcción de identidad, además de influencias propias, la relación con la familia y la relación con los amigos. La adultez se subdivide en 3 etapas: adultez emergente, adultez temprana y adultez tardía. La adultez emergente, también conocida como la etapa del logro, donde se busca llegar al éxito en los estudios, en el empleo y en la independencia personal, según el postulado de Warner Tay. El trabajo es uno de los entes principales en esta etapa, que busca el cumplimiento de metas y en aspectos fisiológicos un aumento de redes neuronales y un aumento en el volumen del lóbulo frontal. También se caracteriza por un pensamiento reflexivo, postformal y la creación de una inteligencia emocional, al igual que una reestructuración de la personalidad, también denominada como recentramiento, que pasa por 3 fases. Primera fase, la creación de expectativas de autoconfianza y autarquía. La fase 2, la estabilidad entre lo que quiere y lo que necesita. Y la fase 3, la independencia familiar. Características de la adultez emergente, que va desde los 18 años de edad a los 25. La adultez media se caracteriza por la palabra seriedad, que viene a ser en sus responsabilidades, en sus aspectos de salud y en sus metas. El desarrollo cognitivo tiene dificultades en esta edad, ya que tiene un pensamiento integrativo. Integra lo lógico, lo intuitivo y lo emocional. Y en los cambios físicos se pueden dar problemas en los sentidos, la coordinación y ejecución de movimientos, la densidad ósea y los cambios sexuales. Con respecto a las mujeres, estamos hablando de la etapa de ausencia del ciclo menstrual. La adultez media, recordemos que va de los
25 años a los 65. Según Warner-Schein, es una etapa de responsabilidad, una etapa de ejecución y una etapa de reorganización. La adultez tardía, que va de los 65 años en adelante, nos habla de dos etapas, el envejecimiento primario y el envejecimiento secundario, que conlleva esto, cambios físicos tanto de forma interna como externa, piel, estatura, funcionamientos de órganos. Los principales problemas y molestias que sufre la persona son con respecto a la visión y la audición. Al igual que la importancia que se da en esta etapa sería la actividad física, la nutrición y el estado del sistema nervioso, enfocándonos más en la memoria, ya que es un problema complejo que en el transcurso de los años las personas que van envejeciendo pierden esta capacidad y podrían llegar a formar el trastorno de Alzheimer, que llevaría a una depresión. Según Erickson, aquí nos estamos enfrentando entre el conflicto de integridad del yo frente a la desesperanza. Esto conlleva a tener muchos problemas en la persona. Y Warner-Schein nos habla de la etapa de la creación del legado, donde la persona ya está totalmente centrada en que llegará su muerte. La adultez tardía. Perspectivas teóricas del desarrollo. Hay 5 perspectivas principales, en las cuales son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la perspectiva cognitiva, perspectiva contextual y perspectiva evolutiva psicobiológica. En este video nos vamos a enfocar sobre 2 importantes perspectivas, la perspectiva psicoanalítica y la perspectiva cognitiva. La perspectiva psicoanalítica. El autor más importante para esta perspectiva es la de Sigmund Freud, donde él plantea su propia teoría de desarrollo psicosexual, que las divide en 5. Etapa oral es de 0 a 12 meses. Se caracteriza por una exploración constante del mundo a través del sentido del gusto y el uso de la boca. La fijación en esta etapa lleva a comportamientos impulsivos. Etapa anal, de 1 a 3 años. El niño aprende a controlar su propio cuerpo, reflejando principalmente con el control de su defecación y orina. Esta etapa es de vital importancia porque dará orden de las cosas. La fijación en esta etapa lleva a comportamientos obsesivos con respecto al orden y la necesidad. Etapa fálica es de 3 a 6 años. Esta etapa es la más compleja, el cual el niño tiene deseos sexuales y esto tiene repercusiones sociales. La zona erógena de esta etapa será la zona genital. Para Freud, estos primeros deseos son expresados al progenitor del sexo opuesto, conocido como electroedipo. La fijación en esta etapa lleva a trastornos sexuales y problemas para adaptarse a la sociedad. Cuarta etapa. Etapa latente, de 6 a 12 años. Esta etapa se podría decir que es la más sencilla y justamente coincide con la entrada de la adolescencia. La satisfacción de esta etapa se basa en las relaciones sociales. Etapa sexual, de 12 hasta la adultez. Esta etapa se retoma una visión madura a la etapa fálica. Si este desarrollo se da de forma normal, el ser humano tendrá una vida normal. Pero si existe alguna resistencia en algunas de las etapas,
la persona desarrollará un trastorno de comportamiento que le causará mucho disconfort y malestar en su inconsciente. Perspectiva cognoscitiva. Esta perspectiva se centra en los procesos de pensamientos y en la conducta que el ser humano manifiesta. En esta perspectiva tenemos dos grandes teorías. Por un lado, tenemos una teoría de las etapas cognitivas de Piaget, que vamos a hacer énfasis en esta perspectiva, y también tenemos la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo de Vygotsky. La teoría de Vygotsky se centró en los procesos sociales y culturales que guían el desarrollo cognitivo de los niños. Vygotsky veía el crecimiento cognitivo como un proceso colaborativo. Esto quiere decir que los adultos o compañeros más avanzados deben guiar y dirigir el aprendizaje de un niño para que ésta pueda dominarlo. Esto es llamado el andamiaje. Perspectiva de las etapas cognitivas de Piaget. Él creó una teoría en general para el desarrollo cognitivo. Es muy independiente a las etapas que ya le vamos a hablar. Esta teoría en general ocurre en 3 fases. La organización. Dice que las personas crean nuevos esquemas. A medida que el ser humano crece, se vuelve más compleja. Cuando nos referimos a esquemas, estamos diciendo que son estructuras cognitivas y que estos esquemas son de modos de organizar la información sobre el mundo. Segundo, adaptación. Es la medida que el ser humano maneja la nueva información con la base que ya sabe. Esta adaptación ocurre gracias a una asimilación y a una acomodación. Dice que la asimilación acepta la nueva información para acoplar con lo que ya sabe. Y la acomodación es la que acomoda la nueva información con la vieja para hacerla uno solo, y esta dará paso a la adaptación. La equilibración es cuando el ser humano ya puede manejar muy bien su desarrollo cognitivo. Cuando un ser humano no pueda manejar este desarrollo, es propenso a que sufra un desequilibrio. En conclusión, para que se dé un buen equilibrio, tiene que haber un buen desarrollo tanto en una organización y en la adaptación, ya que estos son la base para una buena equilibración. Una vez que ya tenemos claro la teoría general del desarrollo cognitivo de Piaget, ya damos pasos a las etapas cognitivas. Teoría cognitiva de Piaget. Él tiene 4 etapas del desarrollo que son sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. La primera etapa, que es sensoriomotora, va desde los 0 a los 2 años. Las características de esa es que el niño empieza a hacer uso de la imitación, la memoria y el pensamiento. Empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando él no los ve. La segunda etapa es la preoperacional, de 2 a 7 años. En esta el niño desarrolla gradualmente el uso del lenguaje y la capacidad para pensar en forma simbólica. Es capaz de pensar lógicamente en operaciones unidireccionales. En las operaciones concretas, que empieza desde los 7 hasta los 11 años, el niño es capaz de resolver problemas concretos de manera lógica. Entiende las leyes de la conservación y es capaz de clasificar y establecer series por colores, formas o tamaños. Y en las operaciones formales, que empieza desde los 11 años y se prolonga hasta la adultez, el niño es capaz de resolver problemas abstractos de manera lógica. Su pensamiento se hace científico y desarrolla interés por los temas sociales e identidad. Hay que recalcar que esta última fase o etapa se desarrolla más en la adolescencia. Algo
muy importante es que si tienes hijos, niños, alumnos cerca tuyo y empiezas a notar que tienen dificultades para relacionarse, jugar, hablar, escribir, tienes que empezar a dar un seguimiento, ya que se pueden dar trastornos en las etapas del desarrollo, como por ejemplo en la etapa de las operaciones concretas. Es aquí donde se pueden dar trastornos de lectura, cálculo, trastornos de expresión escrita. Tienes que tomar muy en cuenta estas cosas y llevar un seguimiento con los niños